Gracias, señor vicerrector. De inmediato vamos a iniciar con la primera conferencia de esta tarde. Está a cargo del doctor Celso Garrido Noguera, director ejecutivo de la Red Universidad Empresa América Latina y Europa UE-AICUE. Además, profesor catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad de Azcapotzalco de México. Bienvenido, doctor Garrido. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al señor rector de la universidad, al señor vicerrector por la invitación. Para mí es un gusto. Ya hoy en la conversación con el señor rector asumí que yo ya soy de la casa, porque me dijeron que me quería que me sintiera como de la casa, pues ya soy de la casa entonces, así que es una nueva oportunidad de dialogar con ustedes. Hemos estado en ocasiones anteriores y entonces ahora quiero, con esta presentación, retomar un diálogo desarrollando un aspecto de algo que habíamos empezado a trabajar en alguna presentación previa, en una línea de reflexión previa. Yo soy secretario ejecutivo de la Red Universidad Empresa AICUE, que es una red constituida por universidades para promover la vinculación con los sectores productivos. Básicamente la misión que se han dado a estas universidades para constituir la red es ser agentes de divulgación de la problemática, impulsores, desarrolladores de modelos de aprendizaje, desarrolladores de nuevas experiencias, conocimientos, etc. De manera que la UTN es miembro fundador de la Red Universidad Empresa AICUE. Esto que yo hago es parte de las actividades que la red trata de aportar a la reflexión latinoamericana sobre los grandes temas de la vinculación de la universidad con el mundo productivo. Esta presentación va a tener dos segmentos. Uno que es abordar entre uno de los desafíos que tienen las universidades de cara al siglo XXI, uno en particular sobre el cual hemos decidido que sea uno de los temas estratégicos de la red en el año 2017-2018, que es el que corresponde a los problemas que encuentran los jóvenes egresados universitarios para insertarse en el mercado de trabajo. Este es un tema que es conocido por todos, digamos, y lo que nosotros queremos hacer con estos ejercicios que estamos desarrollando, que tienen varias dimensiones, es tratar de contribuir a llamar la atención sobre el tema, cosa que no es tampoco una novedad porque es conocido, pero sobre todo explorar qué están haciendo las universidades sobre el asunto y promover buenas prácticas en las cuestiones que se están desarrollando positivamente. Entonces, esta es la primera parte de la presentación. La segunda parte de la presentación es una parte comercial, de recordar qué hacemos en la red, señalarle los elementos que nos parecen positivos y sobre todo tratar de entusiasmarlos por lo que son las actividades concretas que desarrollamos, que se refieren en particular, como vamos a ver, al congreso que tenemos en octubre en Lima y sobre todo al hecho de que ustedes van a ser la sede, muy honroso para nosotros que hayan aceptado hacerlo, van a ser la sede de nuestro 6º Congreso Internacional, lo cual para nosotros marca una historia, porque como probablemente quienes tengan experiencias en redes internacionales saben que, así como para las empresas superar el primer año de vida, para las redes haber pasado el segundo o el tercero ya es casi mágico, digamos, porque sí es buena parte del Valle de la Muerte de los desafíos de subsistencia. Afortunadamente vamos a estar conmemorando, celebrando nuestro 5º congreso, lo cual nos da mucha alegría, sobre todo porque vamos a llegar a un 5º congreso y luego a un 6º congreso lleno de energía, de ideas, de proyectos. Hoy tuvimos una reunión muy motivante con el rector y con todo el equipo del Consejo de Rectoría, y hay tantas cosas interesantes que ustedes están haciendo que van a poder compartir a través de este congreso que nos van a alimentar con nuevas propuestas y desafíos y demás. Así que para no alargar más, comienzo de una vez y gracias por recibirme nuevamente. Muy bien. ¿Por qué el tema de la empleabilidad en nuestra red? En principio, cuando uno piensa en vinculación universidad-empresa, suele ser el estándar de reflexión la idea de que la vinculación es fundamentalmente un modelo americano. Transferencia de tecnología, patentamiento, cobro de regalías, como idea central, digamos, ¿no? Y el desarrollo de lo que uno supone que fue MIT, Stanford y demás. Nuestra red en realidad tiene otra visión. Tenemos una visión mucho más amplia del proceso de la vinculación, en donde asumimos que la universidad como entidad social, sobre todo las universidades públicas, pero también las privadas, tienen una interacción que deben desarrollar de manera positiva, en particular entre muchas dimensiones en las que tiene que ver la relación con los sectores productivos. Entonces, una visión amplia de esta relación con los sectores productivos
además de tratar de impulsar lo que tiene que ver con transferencia de tecnología, patentamiento y demás, llegamos a la percepción de que en realidad, condensando un poco la preocupación sobre el tema de la vinculación, uno debe reconocer que en esencia el primer compromiso de vinculación de la universidad con la sociedad es formar egresados competentes, profesionistas competentes que sean socialmente, que puedan hacer unas contribuciones sociales positivas, digamos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a tomar esto como un tema estratégico porque estamos conscientes de que es un desafío, por razones que vamos a ir argumentando a lo largo de la presentación. En principio, esta fue la razón por la cual nos llevó a montar como tema estratégico esto, y a partir de esto te quiero compartir algunas reflexiones de cómo estamos avanzando en la dirección de caracterizar este fenómeno y posibles caminos de solución, digamos, ¿no? Primero está el tema que acá se señala. Hay un reconocimiento general a nivel mundial sobre que hay un problema con el empleo de los jóvenes en general, no solamente de los egresados, sino un desafío para la sociedad en su conjunto, de que es cada vez más difícil para los jóvenes insertarse en la vida social. Sirve como ejemplo, probablemente conocido, pero como ejemplo el triste caso de México, que tenemos 7 millones de jóvenes de esos que se llaman los ninis, ¿no? Que son los que no estudian ni trabajan. Imagínense 7 millones de jóvenes, el doble de la población de Costa Rica, como hacemos cuentas rápidas hoy, digamos. Es una verdadera tragedia, porque ese es el futuro, digamos, ¿no? Pero esto no es un caso particular de México, como señala acá, ¿no? Dice la señora, por ejemplo, la señora Lafario del Fondo Monetario, que la actual población de desocupados en el planeta representaría el equivalente al 5º país del mundo. Estamos hablando de una cosa de una magnitud extraordinaria, que tiene que ver con un fenómeno muy profundo que es el resultado de la globalización. Es decir, cómo la globalización en su conjunto generó extraordinarias transformaciones, pero al mismo tiempo una polarización y una exclusión social muy grave y de muy difícil procesamiento. Esto es lo que explica que en nuestro 5º Congreso en Chile la inclusión social sea el lema del Congreso, porque me parece que es un desafío como universidades contribuir a promover acciones que tiendan a cerrar la brecha que ha excluido a tantos millones de personas. Imagínense el equivalente al 5º país del mundo de las personas que están desocupadas. Es una enorme carga para el conjunto de la sociedad y una tragedia para las personas que están en esta situación. Pero además de esto se ha sumado otro fenómeno, que es el de la 4ª revolución industrial, de la cual algo habíamos hablado en una presentación anterior, que yo tuve la oportunidad de hacer el año pasado acá. Entonces lo que estamos viendo es que la sociedad mundial en general y en particular toda la sociedad en el campo productivo atraviesa por un cambio de época. Un cambio de época que tiene que ver con una revolución tecnológica asociada al desarrollo de la robótica y la automatización creciente, que va a significar enormes transformaciones sociales, productivas y de todo tipo, incluyendo los temas del empleo, como vamos a ver, ¿no? Y por último, el desafío social, ¿no? Como universidades nosotros necesitamos, junto con las empresas y con los gobiernos, buscar formas de acción estratégica para ver cómo podemos colaborar a cerrar las brechas de esta exclusión social creciente, desocupación masiva de jóvenes, etc. Es decir, básicamente asumiendo que este es un problema sistémico, el problema de la empleabilidad, que no es un problema de uno u otro actor, sino que es un problema que debemos atender socialmente de manera articulada entre los grandes actores del proceso social. Para argumentar lo que esquemáticamente presentaba en estas 3 afirmaciones, lo primero que quiero señalar es de qué estamos pensando cuando hablamos de un cambio de época en términos de perspectiva histórica para la sociedad, ¿no? Se nos parece que desde los 70 del siglo pasado están operando grandes fuerzas de transformación que fueron caracterizadas de diversa manera, pero que a esta altura ya han cuajado de una forma más evidente y radical. Es decir, arrancamos con la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información, luego la globalización, y hemos desembocado en un fenómeno de transformación extraordinaria en donde están operando 3 grandes fuerzas de transformación. Por un lado, los desarrollos científicos. Hemos visto un proceso de aceleración creciente de los conocimientos que se desarrollan en el campo de la ingeniería, de la biología, de la física y también de las ciencias sociales, que van transformando la capacidad de dominio del hombre sobre la naturaleza y sobre las propias relaciones sociales a una velocidad que permite a su vez dinamizar el cambio económico de una manera
desarrollos permanentes de transformación de conocimiento en procesos tecnológicos que ahora en dimensiones que antes eran inimaginables, como las que surgen de la nanotecnología, de todo lo que significa la física cuántica y demás, que van abriendo capacidad de desarrollar procesos que eran inimaginables, como conseguir dominar moléculas que procesen cosas y transformen dentro de las células y generen cambios que de otra manera son absolutamente imposibles de realizar. Y por otro lado, otro gigantesco cambio es el que se está sufriendo el capitalismo como organización socioeconómica, ¿sí? De la vieja estructura del mundo capitalista que hemos conocido en el siglo pasado, dominada por la gran industria, por los grandes conglomerados mundiales, etc., hemos pasado a nuevos procesos donde la revolución tecnológica está generando formas sorprendentes de organización capitalista, con la emergencia de potencias como Google o como Amazon o como Apple, que están abriendo formas de rentabilidad que no tienen ninguna relación con lo que se conocía tradicionalmente, y también abriendo brechas para nuevas posibilidades de desarrollo de emprendimiento productivo, que van a ser motivo de la conversación de la tarde de hoy, a partir de lo que implica la base tecnológica y el conocimiento científico como una herramienta de desarrollo de competitividad, de lo que seguramente ustedes conocen que tiene mucho que ver con el mundo que pasa en el mundo de las TIC o de este tipo de actividades, donde tres jóvenes inteligentes con conocimientos técnicos adecuados y científicos pueden desarrollar una empresa que facture millones de dólares en un tiempo relativamente corto. Es decir, todo esto es nuevo, es una cosa que está cambiando a enorme velocidad. Entonces todo esto lo que nos lleva a afirmar es que estamos en un mundo de cambio, ¿sí? Pero la novedad de este asunto es que es un cambio, primero que está pasando a la vista nuestra, es un cambio que lo vemos en vivo y en directo, es como las guerras, que somos los privilegiados, primera generación del planeta que pudo ver una guerra en vivo y en directo, digamos, pues ahora estamos asistiendo ante nuestra vista a cómo el mundo va cambiando a una velocidad vertiginosa. Y además, adicionalmente, va cambiando en un destino que es perfectamente incierto. Nadie sabe exactamente dónde va a terminar todo esto, pero es un proceso desembocado y que no tiene aparentemente ningún control central y que está desarrollándose a partir de fuerzas endógenas de características novedosas, digamos, ¿no? Acá lo que vemos es para la convergencia, por un lado, de la ciencia de la incertidumbre, es decir, hemos entrado a reconocer que el mundo donde vivimos es un mundo de incertidumbre, no probabilística, y donde la ciencia ha abierto la ventana post-Newton, digamos así, del mundo de lo incierto, ¿sí? Donde al nivel de la visión más pequeña, digamos, de lo que tiene que ver con el mundo cuántico, existen incertidumbres no probabilísticas que hacen que la materia se haya convertido en algo extremadamente flexible y difícil de compaginar con las viejas ideas que teníamos sobre el tema. La tecnología, que como señalaba hace un momento, ha avanzado hacia el campo extraordinario de la robótica y sobre todo de la inteligencia artificial, la automatización y la inteligencia artificial, que está abriendo brechas de magnitudes muy difíciles de prever, porque están cambiando sustancialmente no solamente el mundo productivo, sino el conjunto de la vida social. Probablemente ustedes habrán visto las noticias que circulaban hace unos días del debate entre Elon Musk y el señor de Facebook a propósito del futuro de la automatización, donde Musk, que es un señor que está muy metido en esto a través de Tesla y de otras industrias, señala con temor la posibilidad de que las máquinas terminen pensando por su cuenta e independizándose de los seres humanos. En la metáfora de aquella vieja película de Kubrick, que algunos de ustedes, de los no tan jóvenes, recordarán, del 2001, donde la máquina que gobernaba la nave había decidido que lo mejor era terminar con todo lo que había porque era lo más inteligente para los que estaban en la nave, hasta que el señor la mata desconectándola, digamos. Y frente a esto, el señor de Facebook dice, no, ustedes no se asusten, el mundo de la tecnología no va a desembocar en esto. Hay un debate de esa magnitud, estamos hablando de un debate de decisión histórica para la especie, es decir, no es una magnitud menor. Si no estoy queriendo dramatizar, pero simplemente quería poner en escala el alcance de lo que estamos procesando, y todo esto pasa a una velocidad que se espera que no más allá del 20 o del 25, todo esto que parece estar marchando a toda velocidad haya cuajado en un nuevo mundo. Y entonces sobre esto vamos a tener que vivir y como universidades vamos a tener que hacer cosas o algo para atender. Y lo último, el capitalismo. El capitalismo ha encontrado dos grandes límites. Y es fantástico lo que está pasando. Suena un poco así postmodernista y posizquierdista, pero lo cierto es que hay literatura que muestra, por un lado, la evidencia de que el capitalismo
un crecimiento irracional ha devastado el planeta y ha puesto el límite de la vida humana en riesgo por efectos de todo el daño climático, digamos. Entonces, todo el desafío que implica la subsistencia misma, así como un orden socioeconómico que ha estado atentando contra la vida del planeta. Pero además de esto, el capitalismo ha desembocado en otra frontera, porque el desarrollo tecnológico está avanzando en dirección tal que hace que para muchos analistas de los que estudian los temas de innovación y cambio tecnológico, estamos en un mundo donde avanzamos hacia la economía de costo cero, donde las cosas dejen de costar, costo marginal cero. Ustedes se calibran lo que significa esta afirmación, se darán cuenta que esto es como pegarle un tiro en el corazón al capitalismo, porque si resulta que no tenemos costo marginal en la producción, resulta que ya no tiene sentido la ganancia capitalista y por lo tanto todo el orden social se enfrenta a un desafío extraordinario. Entonces ya hay muchos que están pensando cuál va a ser ese futuro, si esto se va a sostener, si no se va a sostener, pero que ya es una cosa que está operando. ¿Cuánto les cuesta a ustedes usar Google? ¿Cuánto les cuesta usar el correo electrónico, el Skype, etcétera? Cero. Y como esto hay muchos otros productos que pueden ser identificados, están basados, claro, en una gigantesca inversión de capital inicial, pero que una vez estén entrado en régimen en el proceso de producción, la unidad marginal adicional, como diría un economista, cuesta cero. Y por lo tanto puede hacerse 1 o 1000 millones, que da lo mismo. Entonces esto es otra lógica de orden social, frente a la cual la pelea esta que uno ve de las grandes corporaciones por la ganancia, así como se plantean, parecen verdaderamente mezquinas frente a las posibilidades que abre esta nueva forma de organización social. En el corazón de todas estas transformaciones, se señala en la literatura, está el fenómeno de transformación que en algunos lados se llama la cuarta revolución industrial, en otros lados se llama la industria 4.0. La terminología cuarta revolución industrial es más bien anglosajona, y la industria 4.0 es más bien alemana. ¿Sí? Pero estamos hablando de lo mismo. Finalmente estamos hablando de una gigantesca transformación, que no solamente es una transformación industrial, sino que es una transformación que está desembocando en un cambio de la sociedad en su conjunto. A diferencia de la vieja revolución industrial que conocimos, que terminó cambiando la sociedad, pero con unas articulaciones más mediáticas. Toda la cuestión de la industria 4.0 está basada fundamentalmente en la convergencia de tecnología, como ustedes saben, ¿no? Entonces, tecnología electrónica, eléctrica, internet, etcétera, han permitido que la articulación de todo esto genere transformaciones en los procesos productivos que están caracterizables en general a través del uso del internet como el internet de la producción. Es decir, una organización de la producción centrada en la estructuración ciberfísica, es decir, por un lado procesos físicos y por otro lado procesos digitales, pero dominados por la lógica digital y por un mundo de producción donde ya están hombres relacionados con máquinas, máquinas relacionadas con máquinas que hablan entre ellas y toman decisiones independientemente de los hombres. Esto es un fenómeno que ya está pasando en la vida real en muchas industrias. Y las máquinas desarrolladas como artefactos inteligentes van aprendiendo a tomar decisiones y a dialogar con otras máquinas para tomar resultados de procesos de producción que son relevantes para la eficiencia del conjunto de procesos. ¿Sí? Acá algunos de los elementos que la componen. Big Data, el gran fenómeno de la gigantesca capacidad de acumulación de datos que deben ser y pueden ser operables a través de informáticos que abren ventanas de oportunidad para el conocimiento y para la predicción, que crean nuevos campos de conocimiento, que es la ciencia de los datos, lo que ahora se llama el data science, ¿sí? La ciencia de datos, un campo nuevo de conocimiento en donde los datos se convierten en materia prima de una reflexión social que puede, por ejemplo, sin tener la menor idea de qué se trata, permitirle a un grupo de expertos de Norteamérica predecir la evolución del Zika en Brasil mejor que el grupo de expertos médicos de Brasil. Hacer curvas de predicción sobre la evolución que iba a tener el Zika a lo largo de los años, que ajustó mucho mejor que la que hacían los propios médicos brasileños, sin que los que hicieron en la previsión del Zika tuvieran la menor idea de lo que era el Zika. Simplemente gestión de datos. Estamos hablando de este tamaño de fenómeno que a mí me sigue pareciendo un poco mágico, digamos. El tema de la simulación, que ha transformado radicalmente la industria, porque se pueden acortar los tiempos al mercado de una manera sorprendente, como seguramente muchos de ustedes saben, a través de software que permiten simular
con bajísimos costos, procesos que antes podían costar millones de dólares y por lo tanto tomar decisiones a mucho menor velocidad, a mucha más velocidad. Todo el tema de la manufactura adictiva, que combina todos los fenómenos relacionados con el uso de esta tecnología, los sistemas de integración productiva, el tema del desafío de ciberseguridad, computación en la nube, los robots autónomos y el Internet de las cosas como transforma. En fin, todo esto es el mapa general de la producción. Sin embargo, más allá de esto, la cuestión se ha ido transformando en esta dirección, en donde lo que vamos a hacer es ir desembocando desde el Internet de la producción al Internet de las cosas, al Internet de todo. Parece un juego de palabras, pero en realidad estamos hablando de una transformación sustantiva. El Internet de la producción es lo que acabamos de mencionar recién. El Internet de las cosas es el que se abre cuando uno puede tener sensores en todo lo que usa y entonces las cosas hablan entre ellas a través de los sensores vía Internet y se mandan señales que transfieren información y permiten toma de decisiones. Entonces, este es el Internet de las cosas. Y hoy, si se ponen a mirar, buena parte de las cosas que tenemos puestas en el cuerpo, o lo que tenemos en la casa, o todo lo que nos rodea, está lleno de sensores que mandan señales que dan información con la cual se toman decisiones. Entonces, la más sencilla, la más conocida es los refrigeradores que tienen sensores que miden el estado de los equipos y que avisan a la fábrica de que hay un compresor que necesita cambiarse, y entonces un autómata en la fábrica dispara una orden para que se cambie el compresor, etc. Pero la otra fantástica cosa que hace tiempo se circuló, que fue aterradora, que es la posibilidad de que los televisores digitales puedan ser fuentes de información, aunque estén apagados. Los que están conectados a Internet, como probablemente ustedes han leído, es posible, y de hecho los servicios de inteligencia de Estados Unidos lo usan, como fuente de información, porque aunque estén apagados, transmiten información que es captada y procesada por las grandes centrales de operación de información. Y todo esto termina cuando esto inevitablemente pasa, se disemina a la sociedad. Y entonces tenemos acá abajo todo lo que tiene que ver con transformaciones que arrancan con la producción, pero que después afectan al transporte, afectan al sector salud, al comercio, a la educación, etc. Y esto en conjunto lo que termina generando es un perfil de la sociedad global en red o sociedad digital. ¿Sí? Este es el mundo hacia el que estamos marchando a toda velocidad. Entonces, de repente tenemos una combinación entre fenómenos de privacidad que están siendo amenazados por todas estas posibilidades, la sociedad que interactúa ciencia y tecnología para procesar cambios extraordinarios y el desafío que implica la diversidad y la incertidumbre frente al futuro. Es decir, qué sociedad estamos generando y hacia dónde estamos yendo y cómo va a ser esa vida y qué va a tener que ver nuestra vida con todos ellos y las instituciones donde estamos, como en el caso de las universidades. Bueno, este es entonces un cuadro que a mí me parece que vale la pena ponerlo para levantar la vista en términos estratégicos para el abordaje del tema de esta presentación, que es la empleabilidad. La discusión de la empleabilidad tiene muchos niveles posibles y a mí me pareció que valía la pena poner en el horizonte esta gran transformación social y técnica que se está produciendo, porque tiene aspectos que afectan directamente a la empleabilidad, aparte de otros más coyunturales, cotidianos que conocemos en nuestra práctica en las universidades. Entonces vamos acá a esquematizar algunos elementos que esto genera para la formación del empleo en el marco de la sociedad digital, que es donde vamos a estar educando a nuestros alumnos. De hecho, estamos formando alumnos que van a titularse en un mundo distinto. ¿Sí? Entonces, dentro de 4 años no sabemos bien qué mundo va a ser, pero lo único que estamos seguros es que no sabemos que no va a ser este mismo mundo. Y entonces estamos preparando gente para un mundo cambiante, de distinta manera, depende de los países, las regiones, etc., pero lo que es seguro es que estamos todos interactuados en la misma dinámica global. Ya se ha convertido en un fenómeno de la especie a nivel mundial, más allá de que los impactos sean distintos en Alemania que en San José o que en Manaus o donde sea. Hay un problema estructural en el mercado de trabajo laboral, en la estructura de los mercados laborales. Hay fenómenos de desacople, como se denominan, entre la oferta y la demanda. Esta es una indicación de ese desacople generado por lo que detectan empresas como Manpower, por ejemplo, de qué tanto los mercados laborales permiten satisfacer las demandas de las empresas con las capacidades disponibles en América Latina. Pero a nivel mundial. Y entonces, como ustedes ven acá, lo que se trata es ver de existencia de escasez de capacidades o
en su caso, exceso de capacidades, como si miran el gráfico con cuidado, del lado de Japón, fíjense que en este extremo, ¿quién figura con el mayor problema de porcentaje de disposición de recursos calificados? Es Japón. ¿Y cuál es el problema de Japón? El problema de Japón es que hay sobrecalificación. A diferencia de muchos otros países donde hay subcalificación, estos países que están a la izquierda, acá, tienen problemas de sobrecalificación. Por acá tenemos otros que tienen problemas de subcalificación y que van generando desequilibrios distintos en el mercado de trabajo y en general el problema de desequilibrio entre oferta y demanda en los mercados laborales. Pero además de esos problemas que son los que ya conocemos, de dificultades de ocupación, etc., ahora se ha agregado otro fenómeno que se deriva de la cuarta revolución industrial, que es la posibilidad de que se vayan transformando procesos laborales que hacían personas que manejaban máquinas en procesos laborales que hacen máquinas que manejan máquinas. El corazón del asunto es más o menos conocido. Todo lo que pueda ser sometible a un algoritmo matematizable, una actividad que pueda ser descrita de manera matemática a través de un algoritmo, es la base para que esa actividad pueda ser hecha por una máquina. Y además se le puede poner a esa máquina atributos para que pueda aprender a hacer eso y mejorarlo. No sé si ustedes vieron, asociado a este comentario que yo hacía sobre Facebook y el señor Elon Musk, el fenómeno que dio origen a la discusión es que Facebook había creado una máquina para aprender inglés. Y entonces la máquina evolucionó y empezó a hablar un inglés que los ingenieros de Facebook no entendían. Y la tuvieron que desconectar porque se asustaron, porque no sabían qué estaba haciendo la máquina. Y después se la pusieron a estudiar y se dieron cuenta que la máquina se había dado cuenta de algo que los humanos nos habíamos dado cuenta antes, que se podían mandar mensajitos comprimiendo las palabras, ¿sí? Entonces poner puramente vocales pegadas unas a las otras para mandar mensajes, que es una cosa que los seres humanos vienen haciendo hace mucho tiempo a través de los teléfonos celulares. La máquina lo descubrió, pero a partir de eso fabricó un lenguaje. Y entonces entró en un territorio donde les dio miedo a los de Facebook y decidieron apretar el botón para que se dejaran de caminar solas, porque decían, esto no sabemos dónde va a parar, digamos, ¿no? Pero es cierto entonces que los trabajos pueden ser reemplazables por máquinas. Entonces lo que hay es una percepción clara a esta altura de que esto primero va a generar un desplazamiento de fuerza de trabajo muy importante a nivel mundial. Del orden de, por ejemplo, en Estados Unidos están estimando que en los próximos 5 o 6 años haya 7 millones de personas desplazadas de puestos laborales reemplazadas por máquinas. Esto se lo dijeron a Trump cuando empezó con toda la historia de que la culpa de la desocupación era México y demás. Le dijeron, no señor, usted no entiende nada. El problema es que de lo que está desplazando y generando desocupación en Estados Unidos es el desarrollo de la robotización y la automatización. Y va para más. Es decir, prepárese porque esto no se acabó y va a enfrentarse a un mundo donde cada vez más gente vaya quedando sin trabajo. La pregunta es, ¿cuáles son los que van a quedar sin trabajo? Entonces, lo que se llena de literatura es que hay por lo menos un perfil básico. Y entonces, todos los que van a quedar sin trabajo son los que hacen trabajos que puedan ser reemplazables por máquinas. Es decir, los trabajos que con ciertas rutinas pueden, a través de un programador, determinarse todo lo que hay que hacer para que el trabajo se haga y decírselo a una máquina que lo haga. Con el complemento de que además la máquina pueda aprender y pueda hacerlo mejor en un relativamente corto de tiempo, periodo de tiempo, y además a costos mucho más reducidos una vez que se han amortizado las inversiones necesarias. Y el otro segmento, que es el segmento en donde parece ser menos esperable la desocupación tecnológica generada por la robotización y la automatización, son los trabajos complejos. ¿Sí? Los trabajos de alta dirección, donde hace falta creatividad, imaginación, respuesta frente a procesos desconocidos, etc. Todo esto se presume de que va a ser el segmento que va a quedar inicialmente fuera de la posibilidad de la robotización y de la automatización. Entonces acá hay un cuadro donde se da alguna información, donde más o menos se identifican las industrias o los sectores de actividad. Esta presentación yo la voy a dejar, así que la podrán ver ustedes después si les interesa con alguna cámara, para que no se preocupen de tomar nota demasiado. Pero lo cierto es que este es el mundo donde vamos a estar viviendo, y parte de este mundo a nosotros nos toca directamente, pues como estamos formando recursos humanos para abastecer estas actividades. ¿Sí? Entonces tenemos preguntas. ¿Qué parte de lo que estamos haciendo va a tener sentido en un mundo donde va a estar pasando esto que estamos describiendo acá? Esto es un cuadro para América Latina. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí. No, es un cuadro a nivel mundial.
Acá lo que están haciendo es los trabajos sustituibles en los países en desarrollo. Y fíjense ustedes que allá en la punta tienen países que van a enfrentar el 60% de su fuerza de trabajo desplazada por el proceso de robotización, por un promedio que anda por el 40%. Es decir, podemos ver que en nuestros países en los próximos años, y no muchos años según parece, podamos estar enfrentando una desocupación masiva tecnológica con impactos sociales imprevisibles y muy difícil de frenar por las notables ventajas que significa la disminución de costos y el aumento de eficiencia de esta transferencia de producción de los seres humanos a las máquinas. Como señalaba yo recién, todo esto remite a preguntas a nosotros los universitarios y sobre todo a la dirigencia de las universidades sobre, bueno, entonces si esto está pasando, ¿qué debemos hacer para la formación? ¿Podemos seguir formando a los ingenieros y demás como lo estamos haciendo o tenemos que enfrentar otras visiones del proceso de formativo? Una primera línea que ha triunfado con bastante generalidad es que el problema no es solamente saber la ciencia, sino tener competencias, ¿sí? Lo que ustedes seguramente también están haciendo acá, como hacemos en muchas universidades, ¿no? Desarrollar una formación por competencias. Este es un cuadro de capacidades que una de las think tanks que están desarrollándose a nivel mundial propone. 10 competencias básicas que serían las que permitirían formar a un experto que, conociendo un campo científico, además sepa trabajar en el mundo laboral con los desafíos de flexibilidad que le va a plantear la cuarta revolución industrial. Esto hace referencia a cambio en las competencias. Entonces, acá abajo, como ustedes ven, pueden identificar 3 colores que tienen que ver, lo que tiene que ver con las competencias por debajo del promedio en campo digital, las básicas y las que están por encima del promedio. Esto es un aspecto particular de las competencias que tienen que ver con las competencias digitales, ¿eh? Entonces este cuadro informa por países cómo están los perfiles de competencias de acuerdo a estos 3 indicadores que estoy señalando aquí. Otro campo donde tenemos que prestar atención como universidad. ¿Estamos otorgando o no estamos otorgando las competencias digitales suficientes para poder enfrentar lo que le va a significar incorporarse al trabajo en una estructura donde tenga que interactuar con máquinas o con software, etcétera, extremadamente complejos? Entonces aterrizamos en el tema que para mí es el que nos convoca hoy, que es pensar qué desafíos y qué posibilidades tenemos para contender con estos problemas. Naturalmente no tomo ninguna pretensión de dar una respuesta concluyente, porque obviamente es un problema que es de una complejidad que me supera, pero quise yo acá anotar algunas ideas para encuadrar una visión un poco más amplia el tema del emprendedurismo. ¿Sí? Las universidades hemos avanzado con entusiasmo en la dirección del tema del emprendedurismo, pero me parece que estamos ahora obligados, si este horizonte que yo planteo es cierto, a abrir el foco y a mirar en un foco más amplio para pensar qué significa la ocupación dentro de los cuadros de posibilidades en los cuales se ubica el emprendedurismo, que finalmente puede ser visto como una capacidad de desarrollo personal, pero también como una forma de resolver el problema de la ocupación. Entonces, acá yo pienso que hay 2 órdenes de problemas. Tenemos los dilemas que parten de la situación actual. Entonces ya sabemos que hay un problema en la sociedad contemporánea, la globalización, etc., antes de considerar todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial. Y la otra es la que tiene que ver con el desarrollo estratégico, los desafíos estratégicos que se están presentando a partir de la sociedad digital, de todo lo que tiene que ver con la sociedad digital y el futuro que se está aproximando a gran velocidad. Lo distingo para hacer más manejable la reflexión sobre los problemas, ¿no? Entonces, en los dilemas actuales tenemos que en las formas de desarrollo de los procesos de formación de los alumnos uno puede encontrar en la literatura 4 elementos que aparecen como factores limitantes. El primero, muy desarrollado y muy discutido, tiene que ver con los modelos de aprendizaje. El agotamiento del modelo clásico de formación a partir de la conferencia magistral del profesor y del trabajo de gabinete del alumno, contenido ahora por las visiones del constructivismo pedagógico, el aprendizaje por problema y también el desarrollo de prácticas que ustedes entiendo que están avanzando en esa dirección, que tiene que ver con la práctica profesional como forma de interacción o en formación dual en el modelo alemán, como lo llaman los alemanes, digamos, la combinación de
formación en la universidad y formación en alguna actividad social relacionada con el campo de conocimiento que se está formando. La pertinencia de los programas. Esto es muy machacado sobre todo desde el ángulo de los organismos internacionales y de las grandes empresas, que las universidades enseñamos cosas inútiles, o un buen porcentaje de los programas que enseñamos no sirven para resolver problemas prácticos. Tenemos el conocido debate de las pertinencias, que sin duda es un tema que no todas las universidades se animan a enfrentar con la suficiente consistencia y rigor, digamos, ¿no? Luego, tenemos el muy serio problema de que a nuestros alumnos les ofrecemos trayectorias de aprendizaje sumamente rígidas, estructuras curriculares con relaciones de créditos que los obligan a caminar por formas que no tienen nada que ver con sus intereses, muy poca flexibilidad en la currícula, muy poca combinación con actividades extracurriculares, etc. De manera que para los jóvenes contemporáneos este proceso de aprendizaje es extremadamente aburrido, según yo creo, ¿no? Cuando uno ve lo que es un joven en el mundo de redes sociales y lo ve teniendo que recorrer una lista de lecturas para decirle al profesor que se las aprendió de memoria y pasar al cuarto de punto a hacer lo mismo, y todo eso no aplicarlo en ninguna parte nunca, y después recién enterarse cuando sale de que todo esto tiene algo que ver con algo, se da cuenta uno que algo estamos haciendo mal y que tenemos que repensarlo. Y por último, que es el tema que finalmente estoy tratando de transmitirles en esta presentación, es que las universidades no se han hecho suficientemente cargo de que, así como la vinculación, como decía el rector Prieto, es una cuestión de estrategia universitaria, no es un problema de abrir una oficina. El problema de la empleabilidad es un problema de estrategia universitaria también. Es decir, no se trata de tener simplemente una bolsa de trabajo por acá y por allá. El proceso de la empleabilidad empieza desde el momento que captas al alumno desde la escuela secundaria, cuando diseñas los programas que van a aprender, cuando le propones un método de aprendizaje, cuando le das una forma de relación con la sociedad y cuando sale al mercado de trabajo. Es decir, la universidad no puede decir que no tiene posibilidad de hacer cosas, que es lo que dicen habitualmente las universidades. No es mi problema saber si el hombre consigue trabajo o no consigue trabajo, es problema de él. No es cierto. Hay un problema de las universidades que tienen que ser capaces de diseñar estrategias. Por ejemplo, les comento un ejercicio que estamos terminando muy sencillo. Nos dimos al trabajo de revisar las páginas web de 300 universidades en América Latina, de una asociación que se llama UAL, Unión de Universidades de América Latina. Viendo qué hacen en términos de empleabilidad, es decir, qué políticas tienen para empleabilidad, vista por indicadores, seguimiento de egresados, bolsa de trabajo, etc. Nos encontramos que de las 300 y algo universidades, la mitad no dice estar haciendo nada sobre este tema. Nos parece muy sorprendente y muy preocupante, digamos, ¿no? Que no sean conscientes de que deben tener estrategias relacionadas con atender este problema. Bueno, opciones de respuesta más o menos claras son, por un lado, las que tienen que ver con conductas estratégicas, acá noté dos, ¿no? Seguimiento de egresados y estrategias de inserción laboral, para lo cual la vinculación es una gran herramienta, como hablábamos hoy con el maestro. Yo está haciendo que se hacen acuerdos de cooperación con empresas, se le abre la ventana al joven de ir a tener interacción con la empresa y desarrolla un proceso de aprendizaje mucho más rico, que además le abre el camino para relacionarse con el mundo del mercado de trabajo. Entonces hay acá acciones que se pueden tomar cambiando los procesos de aprendizaje. Y el de seguimiento de egresados, que es una enorme herramienta de diseño de política para las universidades. Les compartí esta mañana también en la reunión con el rector. Hace poco tuve la oportunidad de tomar contacto con los institutos de educación tecnológica universitaria de Francia. Es una gran red de universidades tecnológicas. Y ellos hace 15 años o algo así llevan un récord anual de la trayectoria de sus egresados en todo el país. Si todos los institutos tecnológicos del país dan información y hacen un mapa, así que saben con toda precisión cómo evoluciona los egresados de cada una de las carreras, cuánto ganan, cuánto tiempo duran para encontrar trabajo. Así, tienen información para tomar decisiones de política universitaria que les permitan implementar acciones de corrección, digamos. Y luego las herramientas, muchas que hay disponibles: currícula flexible, aprendizaje por problema, competencias en emprendedorismo y prácticas profesionales, que eran las que yo mencionaba hace un momento. En cuanto a los dilemas estratégicos, acá es donde estamos en la dimensión desconocida, porque acá estamos ante un horizonte de no sabemos qué va a pasar. Entonces es muy difícil tomar decisiones sobre cosas que no se saben cuáles van a ser, digamos. Entonces,
El asunto de la pregunta es, que se está compartiendo a nivel mundial, es cómo enseñar y cómo enseñar en un futuro que no sabemos. Ese es un trabajo extremadamente difícil de realizar, pero que si no lo tratamos de intentar, nunca vamos a poder más que asombrarnos de qué duro que nos pegó, porque no previmos. Entonces, para nosotros como red, esta es una de las metas estratégicas más ambiciosas. No porque la vamos a resolver nosotros, sino porque queremos llamar la atención para juntar fuerzas para atender estos problemas con la creatividad que requiere. La forma general, que sí nos tenemos claro que debemos asumir, es que esta debe tener la visión de una respuesta estratégica y sistémica. Este no es un problema ni de las universidades, ni de las empresas, ni de los gobiernos. Es de todos juntos. Si no atoramos con estos problemas de una manera articulada, e incluyendo nuevos actores, como son los alumnos, que desafortunadamente hasta ahora no han sido incorporados suficientemente bien como actores para participar en la decisión de cómo se va a hacer su proceso de formación para tener un futuro ellos, va a ser muy difícil que podamos entender esto. Entonces acá hay un problema de política pública, en la cual las universidades debemos llamar la atención a los gobiernos y las empresas para que nos pongamos a trabajar juntos en cómo hacer para contender con estos problemas en la medida en que podamos, dada la complejidad. Muy bien, hasta acá mi primera parte de la presentación con el tema de empleabilidad. Y ahora cierro con la parte de mercadotecnia, que es hablarles un poco de la red universidad-empresa y nuestras actividades y el congreso que se va a hacer acá en la Universidad Tecnológica Nacional. Como yo les mencionaba, la red es una asociación de universidades que se estableció voluntariamente por un conjunto de universidades, que ahora son más o menos 30 en Iberoamérica. Se creó en el año 2013 con la vocación de promover la problemática de la vinculación y ayudar a desarrollar procesos de aprendizaje colectivo y toma de conciencia por parte de las autoridades de que este es un tema relevante que debe ser atendido de una manera sistémica, un poco como está planteándolo el rector Pietro acá, es decir, no como un fenómeno de abrir una oficina y poner un encargado de vinculación, sino como una estrategia de gestión de la universidad en su conjunto. Entonces, acá damos noticias de quiénes somos. En algún sentido, tomando la metáfora de la cuarta revolución industrial, somos una especie de comunidad ciberfísica, ¿verdad? Porque nos mantenemos interactuando por internet, pero al mismo tiempo somos un conjunto que periódicamente nos encontramos a través de congresos, reuniones, etc. Lo que hacemos es básicamente 4 actividades que acá están señaladas. Primero, hemos creado algo que no existía en América Latina, que es un espacio de encuentro entre quienes trabajan en los temas de vinculación. Esto es para nosotros una contribución muy valiosa porque hemos confirmado, después de ahora el 5º Congreso, que efectivamente hay una comunidad, que hasta ahora hemos convocado unas 700 personas que están interesadas en verse con otros que hacen vinculación y conversar de lo que hacen, aprender uno de los otros, etc. Esto ha sido un elemento que ha sido enriquecedor para un grupo numeroso de personas en la región, digamos. Promovemos investigación colaborativa. Entonces hemos hecho un primer ejercicio de cloud researching, como podríamos decir usando los términos actuales, en donde hemos promovido un trabajo de investigación conjunta para que quienes hacen vinculación en América Latina documenten qué es lo que hacen. ¿Sí? Hicimos un call for paper. Tuvimos una sorprendente respuesta porque nos contestaron 80 universidades, de las cuales 50 finalmente terminaron confirmando su reporte, y sacamos 2 libros con un material muy rico que está disponible en internet, en la página web de la red, en donde se da noticias de cómo se hace la vinculación universidad-empresa en América Latina y se hace evidente la complejidad, la heterogeneidad y la riqueza que tiene esto que hacen las universidades en este campo, digamos. También hacemos cursos y conferencias que ponemos en formato digital disponible en nuestra página. Tenemos un curso muy interesante, si les interesa, que dio un colega de la CEPAL, que se llama Wilson Pérez, que es un experto en innovación. Es un curso sobre economía digital. Si quieren tener un panorama más o menos rápido, es un curso de unas 30 horas, que están los videos y las lecturas para que lo puedan tomar por autoaprendizaje. Y luego publicamos libros y difundimos noticias sobre nuestras actividades. Hemos tenido una actividad continua de producción de libros. De cada congreso publicamos un libro, más algunos otros motivos de publicación. Y además tenemos un observatorio semanal que publicamos en internet, difundiendo las actividades de los socios de la red y otras actividades vinculadas con la temática de la red, las distintas temáticas de la red. Entonces tenemos una cierta presencia.
Ahí abajo está el correo de la red y al final voy a poner la dirección de la página web si les interesa para que la puedan visitar. Impacto. Nos pusimos a ver impacto de nuestro trabajo de publicación y resulta que nos encontramos con que las publicaciones que tenemos en ISU, ustedes conocerán ISU, que es un software para revisar, para leer material, hemos recibido más de 137.000, ya a esta altura 140.000 visitas. ¿Sí? De golpe, una pequeña red con 30 universidades puede lograr interesar a 140.000 personas para que visiten y vean y compartan material. Me parece una cosa extremadamente interesante. Libros de congreso, el segundo, que es el último que tenemos disponible, se han hecho más de 9.000 visualizaciones. Si ustedes conocen lo que son los alcances de las publicaciones universitarias, por lo menos en México, cuando uno publica un libro, publica 1000 ejemplares y tiene que terminar regalando los últimos 800 junto con la caja de los cereales para que se lo lleven porque no hay forma de sacárselo de encima, digamos, ¿no? Para nosotros fue muy emocionante saber que había 9.000 visitas, que quiere decir que habían logrado contactarse con ideas, que es lo importante, a nosotros lo que nos importa es mover ideas, entonces que haya una interacción de ideas con 9.000 personas con los autores es una cosa de gran interés. Y bueno, algunos otros datos que pueden ver en su momento. Tenemos además una política muy activa de contribuir a construir lo que nosotros denominamos como el ecosistema de la vinculación en el espacio ALPE, o sea, América Latina, el Caribe y Unión Europea. Es decir, partimos de la idea de que somos una pequeña asociación cuya vocación es colaborar con muchos otros que están trabajando con los mismos objetivos para hacer el ejercicio de cooperación de ganar-ganar. Entonces, tenemos una política muy activa y abierta de alianzas estratégicas. Las más destacadas son las que ponemos acá. Somos miembros de la ODUAL, que es una gran red de 300 universidades. Hemos establecido acuerdos de cooperación con la Organización Internacional del Trabajo, que el motivo de mi visita a México, a Costa Rica, justamente es participar en la reunión de la Organización Internacional del Trabajo, que se hace esta semana con los Interfor de la Organización Internacional del Trabajo para acordar los términos del convenio que estamos firmando de cooperación para estudios sobre empleabilidad. Y también tenemos establecidos acuerdos con la Organización de Estados Iberoamericanos, con ellos colaboramos en un proyecto muy bonito que pueden ver ustedes en las páginas web que les voy a mencionar, que es un manual de indicadores de vinculación. ¿Sí? En un trabajo de ya varios años, terminamos colaborando en la elaboración de un manual donde se pueden ver cuáles son los indicadores relevantes de vinculación para quienes tienen responsabilidad de gestión sobre este tema. Este material está disponible en Internet. Los congresos. Nosotros estamos haciendo el 5º congreso que se va a realizar en Perú. Esperamos contar, si les interesa, con la presencia de algunos de ustedes, todos los que puedan participar. Va a ser del día 18 al 20 de octubre y el plazo de registro de ponencia cierra el 15 de agosto. ¿Sí? Está la información en la página. Y por último, lo más bonito es que vamos a tener en 2018 el 6º Congreso de la Red acá en la Universidad Técnica Nacional, con lo cual vamos a lograr una enorme retroalimentación positiva, porque la red es un orgullo que ustedes hayan aceptado ser sede y esperamos poder ayudar de alguna manera también a la problemática del país. Así que bueno, esto es más o menos lo que quería comentar. Este es el correo. No he puesto la página web, si quieren, bueno, se la paso luego para que la puedan circular. Muchas gracias.